Chicos, el Comité Permanente Académico de SOCIEMDAC les da la bienvenida a la ponencia sobre cirugía de trauma y emergencias y traumatismos, a cargo de la ponente universitaria Patricia Fernanda González Lacour, estudiante de quinto año de la Facultad Técnica de Oruro, Bolivia, embajadora del Grupo CTO Bolivia y embajadora del Sevier. Muchas gracias por la ponencia, Patricia. Te damos la bienvenida y ya puedes comenzar. Bueno, muchas gracias por el pase. Buenas noches a todos. Quiero disculparme, mi perrita está como loca. Pero bueno, a lo que vinimos. Hoy les quiero hablar de lo que es la cirugía de trauma y emergencias, específicamente de lo que son los traumatismos, ¿sí? Nosotros como estudiantes de medicina tenemos que saber cómo reaccionar, porque los accidentes pasan en cualquier momento y en cualquier lugar. Y lo primero que la gente hace es mover a las víctimas y no es lo mejor, ¿de acuerdo? Vamos a ver el por qué. Bien, primeramente vamos a decir que el traumatismo, también conocido como lesión, se va a definir como la alteración celular causada por el intercambio de energía del entorno que supera la resistencia del organismo y que se complica por la muerte celular secundaria a una isquemia o reperfusión, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Los traumatismos son desde, no lo sé, puedo estar utilizando un martillo y por accidente le doy a mi dedo, hasta accidentes de una mayor magnitud, accidentes aéreos, accidentes automovilísticos en plena carretera, las quemaduras, cuando los albañiles, los arquitectos y los ingenieros civiles están trabajando en las obras, a veces se caen de grandes alturas o encima les cae una viga. Absolutamente todo eso va a provocar un traumatismo en el cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice que se complica por la muerte celular secundaria a una isquemia / reperfusión? Les voy a dar un ejemplo. Cuando tenemos un accidente automovilístico, se dispara la bolsa de aire, ¿verdad? La bolsa de aire tiene esta capacidad de inmovilizarnos. ¿Por qué? Porque nos presiona contra el respaldar de nuestro asiento. Puede que de la cadera para abajo se esté ejerciendo tanta presión que no va a haber una buena circulación, ¿sí? Entonces, cuando lleguen los paramédicos o los médicos lo transporten al hospital, lo saquen de esa posición tan incómoda, a veces los mismos resortes o fierros de los asientos se salen, de acuerdo a qué tan fuerte es el impacto. Entonces, todo eso va a provocar que haya un corte de la circulación en ese lugar. Entonces ya estamos en lo que es la isquemia, ¿sí? Como les digo, ya ha llegado al hospital, ya le están atendiendo y demás, entonces recién va a haber una reperfusión. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque si es que ha habido una oclusión, porque de muy mala suerte, justo nuestro paciente tenía un trombo, está haciendo una trombosis, entonces hay que entrar ahí por cateterismo, ¿verdad? O hasta que se le administre anticoagulantes y demás. Entonces va a haber recién esa reperfusión. Pero hasta que suceda eso, las células no van a estar recibiendo un buen riego sanguíneo. Entonces ahí va a haber lo que es la muerte celular porque no está recibiendo ni nutrientes ni oxígeno, ¿sí? Ahora, con respecto a la epidemiología, vamos a decir que los traumatismos son la primera causa de muerte en las edades de 1 a 44 años y la tercera en todos los grupos etarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es algo exclusivo solo de los niños o de los ancianos, como mayormente tenemos en cuenta en casi todas las patologías, ¿no? Nos dicen esto es exclusivo de personas mayores de 55 años, de 60, 65, pero nosotros como seres humanos estamos expuestos a los traumatismos en cualquier punto de nuestras vidas. No sé si es que ustedes alguna vez han visto o han escuchado hablar de 1000 maneras de morir. Parece un poco exagerado, pero es así de expuestos en realidad estamos, ¿sí? De hecho, van a ser considerados un problema de salud pública de enorme importancia desde la OMS. Entonces, lamentablemente esto sí es previsible y a la vez no. Bien, ahora, dentro de esto, va a destacar un concepto
que se llama la hora dorada, que va a estar establecida por el American College of Surgeons Committee on Trauma, ¿ya? Y va a formar parte de lo que son los criterios del ATLS. Comprende el intervalo de tiempo que abarca desde que se tiene lugar un accidente, es decir, estamos pasando, hace un poco tiempo, la gente estaba transitando por una calle que es bastante llena y se cayó un letrero de esos grandes de Coca-Cola. Lamentablemente cayó sobre algunas personas, entonces eso ya es un trauma. Y a partir de ese momento comienza a correr nuestra hora dorada, ¿sí? Hasta los 60 minutos posteriores, en tanto que se llame a la ambulancia, que llegue a la ambulancia y que la ambulancia le transporte a lo que es el hospital. Acá en Bolivia, porque todo está bien centralizado, muchas veces tarda, ¿sí? O porque mayormente nuestros traumatismos se dan en las áreas bien periféricas, ¿sí? Normalmente los choques son en la carretera. Dentro de la ciudad no hay tanto problema. Entonces, a veces se puede llegar a tardar más de una hora. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta hora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O solo tenemos que contar los 60 minutos? No es así. En esta hora se van a necesitar intervenciones oportunas y priorizadas para evitar la muerte de la persona o peor aún la discapacidad, porque vivir con una discapacidad para una persona que, por ejemplo, toda la vida ha tenido sus 4 miembros, los 2 superiores y los 2 inferiores, y que de repente se le tenga que amputar una pierna o un brazo, una mano, es causarle un daño, a mi parecer, mayor, ¿sí? Dentro de estos parámetros que decimos que son intervenciones oportunas y priorizadas, vamos a tomar en cuenta el ABC del trauma o el ABCDE, ¿sí? Como quiera que lo digan, igual va a abarcar estos 5 puntos. ¿Qué son este ABC del trauma? Vamos a decir que A es de airway, que es la vía aérea. Se da mediante el control de estas vías con protección de la columna cervical. Siempre que nosotros vemos cualquier tipo de accidente, que se ha caído de las gradas, se ha caído de la bicicleta, se ha resbalado en el granizo, en la nieve, siempre todas las personas le tienen miedo al cuello. Muchas veces dicen a la nuca, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras vértebras cervicales son demasiado delicadas. Más adelante vamos a especificar el porqué de cada uno y cómo lo podemos cuidar. Tenemos al B de breathing, que es asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias. Tenemos que asegurar también la oxigenación y una ventilación óptima. Breathing es respiración en inglés. Circulation, por supuesto, la circulación. Hay que verificar el pulso, hay que buscar hemorragias y tenemos que cohibirlas. Con respecto a la D, tenemos disability, que es el deterioro del estado cognitivo, ¿sí? Y para calcular esto tenemos que aplicar la escala de Glasgow. Con respecto al punto E, que es ya la quinta y última parte, es exposure, que es la exposición de zonas afectadas y tenemos que cubrir y evitar la hipotermia. Vamos a ver específicamente a qué refiere cada uno de estos pasos. Entonces, airway, las vías aéreas. La prioridad más importante, por eso está con A, lo primero que tenemos que hacer es una valoración primaria para asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias, ¿sí? Todos los pacientes con traumatismo cerrado precisan la inmovilización de la columna cervical hasta descartar una lesión de esta, ¿sí? Una vez más les digo, no importa que se haya chocado con el carro, no importa que lo estemos rescatando de un accidente aéreo, no importa que se haya caído de la bicicleta, no importa que se haya caído de una construcción, siempre tenemos que asegurar la columna cervical, ¿sí? Ya después, llegando al hospital, podemos hacerle, tomarle unos rayos X para ver que no haya fractura de vértebras. Ahora, para esto, tenemos que utilizar un collarín cervical rígido, ¿de acuerdo? Como podemos ver en esta imagen. Este va a asegurar no solo que la persona no pueda girar de izquierda a derecha, la persona no puede ir adelante, no puede ir atrás y está apoyando todo en su pecho, ¿sí? Es la mejor manera de que esta persona, a veces cuando los pacientitos entran en shock, se empiezan a mover, quieren sentarse, si han tenido un accidente
con su familia, quieren buscar a su familia, quieren ver que también estén siendo atendidos. Es un dilema. Así que para evitar mayor lesión de la que probablemente ya hay, un collarín rígido. Ahora, por otro lado, los collarines blandos no van a inmovilizar de manera eficaz la columna cervical, ¿sí? Justamente porque son blandos. Sin embargo, si es que hubieran heridas penetrantes en el cuello, por ejemplo, a veces cuando se rompen vidrios, se están poniendo en construcciones grandes, vuelan las piezas y puede que haya llegado al cuello, ¿sí? En ese caso, y eso, se le pone un collarín cervical blando, ¿sí? Pero ni así, porque de hecho, si es que tuvieron herida penetrante, podemos incrustar más el vidrio, es un dilema. Es mejor no utilizar cuando hay problemas en el cuello visibles, heridas que estén abiertas, que estén sangrando activamente, peor si es que vemos que es un sangrado pulsátil, significa que está afectando a una arteria, ¿sí? Empieza a salir de chorro en chorro y bueno, hay que atender de otra forma, ¿sí? Ahora, breathing. Una vez asegurada la permeabilidad de las vías aéreas, todo paciente lesionado tiene que recibir oxígeno complementario, ¿sí? Y esto también se va a vigilar con oximetría de pulso. No es que yo le ponga mi dedo cerca de la nariz y vea si está respirando y diga, bueno, está respirando, nos olvidamos de ese punto, o que le ponga algo en el pecho y vea que esté ventilando, no, ¿sí? Todos los pacientes necesitan recibir oxígeno. Inclusive si es que está teniendo un desmayo o un síncope en pleno centro de salud porque le tiene miedo a las jeringas o porque quizá es alérgico al medicamento que le hemos inyectado, tiene que recibir oxígeno, ¿sí? Para evitar que la hipoxia cerebral. Ustedes saben que el cerebro no aguanta más de 3 minutos sin oxígeno. Ahí la persona ya puede tener lesión, ¿sí? Bueno, es complicado. También tenemos que suponer la existencia de un neumotórax a tensión como entidad diagnóstica en todo paciente que manifieste dificultad respiratoria, es decir, disnea e hipotensión, ¿sí? Si nosotros vemos que nuestro paciente de repente no está saturando de una manera óptima, pues ya tenemos que tener en cuenta que es un neumotórax a tensión. No siempre, por supuesto, va a hacer atención. Hay que ver la forma del tórax, pues, ¿no? Puede ser un neumotórax abierto o puede tener un tórax flácido, eso es del politraumatizado, ¿sí? Cuando no se diferencian las costillas porque están todas rotas, porque inclusive el mismo esternón puede estar fracturado, ¿no? Puede tener una contusión pulmonar subyacente justamente por eso y puede haber unas fugas masivas de aire. Y a veces todo esto puede estar pasando dentro del paciente, o sea, no va a tener un trauma abierto, ¿sí? Nosotros solo vamos a entender que está teniendo problemas al respirar. Entonces, ¿qué se hace? Después ya de que hemos supuesto que tiene un neumotórax, hay que hacer estudios, ¿sí? A veces puede tener los ruidos respiratorios ausentes o pueden estar definitivamente apagados en el sitio de la lesión. Puede tener un enfisema subcutáneo, también en el lado afectado. Puede tener desviación de la tráquea, o sea, tenemos que fijarnos desde arriba, desde el cuello, porque si nosotros decimos, sus pulmones están bien, pero su tráquea está a un lado, nuestro paciente igual va a tener problemas respiratorios, ¿sí? Ahora, con respecto a la circulación, siempre es paso por paso, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos asegurados la permeabilidad de la vía respiratoria, es decir, que nuestro paciente, miren, está con su collarín rígido, bien fijado, y está teniendo una adecuada ventilación, ya sea que le hayamos intubado, que le estemos administrando oxígeno y que lo estemos monitorizando, la siguiente prioridad va a ser el estado circulatorio, ¿sí? Hay que tener una evaluación inicial con la palpación de los pulsos periféricos, ¿sí? A veces es también, el que más tomamos es el radial, ¿verdad? Cerca de la muñeca decimos está bien, pero ¿qué pasa si es que nosotros tomamos el pulso popliteo y está débil y le tomamos el pulso pedio de ese lado, por ejemplo, es la pierna derecha, y le tomamos el pulso pedio del pie derecho y ya no tiene pulso? Es que hay una obstrucción, ¿verdad? Hay una oclusión en ese lado. Entonces, esa ya es una emergencia, por ejemplo, para cateterismo cardíaco. Ahí tiene que entrar el cardiólogo intervencionista, ¿no? Pero hay que saber
darse cuenta y decir, este paciente tiene esto. ¿Sí? Lo peor que uno puede hacer es solo tomar el pulso del cuello o solo de las muñecas y decir, mi paciente está súper, está en un estado muy bueno. No, ¿sí? Por otro lado, se va a asumir que todo episodio de hipotensión es causado por hemorragias, ¿sí? Inclusive, si nuestro paciente no tiene soluciones de continuidad, es decir, que no tiene heridas, no tiene el abdomen abierto o quizá el tórax desgarrado, nosotros tenemos que saber que puede tener hemorragias internas. Y eso es peor, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Porque nuestro paciente está hipotensando. Por ende, bueno, hay que revisar en las pupilas, hay que ver que tienden a perder mucho calor corporal, ¿sí? Están fríos más que nada de las extremidades. Es por eso que hay que sacarle una gasometría arterial, por supuesto, y normalmente se requiere lo que es la transfusión de eritrocitos y estudios de coagulación. Otro punto importante es que para la transfusión hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nuestro paciente no sea testigo de Jehová, porque ya ahí podemos utilizar otro tipo de expansores plasmáticos. También se le puede inyectar eritropoyetina para que produzca más eritrocitos. Los estudios de coagulación, por supuesto, porque como les digo, nuestro paciente va a llegar y no nos va a decir, hey, yo soy diabético, hey, yo tengo problemas de la coagulación, yo tenía una trombosis hace 3 años. No, nuestros pacientes normalmente o están choqueados o simplemente están desmayados. Normalmente a veces también se les seda de entrada porque, como les digo, estos pacientes tienden a ser un poco, se desesperan y algunos hasta llegan a ser muy violentos y quieren pegar al personal, están preocupados por sus parientes. Otro detalle, que cuando ustedes les recogen, porque el airway es cuando les estamos recogiendo, ¿verdad? Ya tenemos que sellarles y no es que vayan al hospital y recién le ponemos el collarín, no. Esto hacen o los paramédicos y si es que no se tiene un cuerpo paramédico, pues van los mismos doctores en la ambulancia, ¿sí? Ahí, si es que la persona, cuando pasa el accidente, tienden a despertar en un momento. Y si es que pudiera tener acción verbal, hay que preguntarles, ¿cuántos estaban en el auto? Señor, ¿son sus hijos, su esposa o solo estaban usted y su esposa? ¿Por qué? Porque a veces se les deja en la carretera pensando, son la esposa y un hijo, cuando en realidad eran 2 hijos o era un hijo más. Entonces todo es bastante complicado, ¿no? Todo eso tenemos que actuar rápido. No olviden que hasta este punto seguimos dentro de los 60 minutos, que pasan, la verdad, totalmente rápido cuando nosotros estamos en este tipo de situaciones. Ahora, para el deterioro del sistema neurológico, qué tan cognitivo está nuestro paciente, vamos a utilizar la escala de Glasgow, hemos dicho, ¿verdad? Esta es nuestra escalita. Vamos a decir que la apertura ocular primero puede ser espontánea, a la orden, ante un estímulo doloroso y ausencia de apertura ocular. ¿Qué es lo que pasa? A veces los pacientes están despiertos todo el rato y colaboran. Entonces, nosotros tenemos nuestro parpadeo que es común, ¿verdad? Le decimos, señor, ¿me puede escuchar? Señora, ¿me puede escuchar? Te ve, te va a parpadear, entonces 4 puntos. Si es a la orden, ya reduce un punto, es decir, señor, ¿puede abrir y cerrar sus ojos? Entonces, bueno, 3 puntos. Si es ante un estímulo doloroso, es, por ejemplo, cuando les pinchamos, porque en ese momento se actúa tan rápido que a veces se olvida el poner la anestesia. Sí, y ellos también, dentro de su shock, no van a sentir tanto dolor. Entonces, abren a veces de golpe los ojos, ¿sí? O simplemente se les puede pellizcar, si es que no necesitan de tanta cosa aparatosa, ¿no? Cuando hay una ausencia de apertura ocular es que el paciente está totalmente, pues, dormido prácticamente, ¿no? Lo mismo es con el habla. Puede estar orientado correctamente. Le decimos, señor, ¿cuál es su nombre? Nos dice, mi nombre es José. ¿Y qué día es hoy? Hoy es domingo, ¿no? Cuando el paciente está confundido, ya son 4 puntos. ¿Por qué? Porque el paciente está entrando en shock. Normalmente es shock hipovolémico, ¿sí? Porque está perdiendo mucha sangre por sus hemorragias. Entonces dice, no, ¿dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué?
Ahí hay que tranquilizarle, decir, señor, usted está en el hospital, yo soy el doctor tantos, tantos, y le voy a atender, no se preocupe. Sus parientes también están siendo atendidos. Entonces el paciente, a veces les dicen eso y listo, se desmayan. Recién se dejan caer. Es importante tener hasta un tono de voz adecuado para tratar a los pacientes. Cuando es un lenguaje inapropiado, no quiere decir que esté diciendo malas palabras, sino que le van a decir, señor, ¿qué día es hoy? Y el paciente nos va a decir, hoy es miércoles, es el año 1999, ya vamos a recibir al 2000. Te va a empezar a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver. Cuando es un lenguaje incomprensible, el paciente simplemente piensa que está hablando, pero en realidad solo está tratando de hablar. Y ojo que con cada punto que les menciono va rebajando un punto, ¿sí? Finalmente tenemos carencia de actividad verbal, cuando igual le decimos, señor, ¿cómo está? ¿Se encuentra bien? ¿Le duele algo? Y no nos va a responder. Ahora, con respecto a la parte motora del cuerpo, obedece órdenes correctamente. Para evaluar lesiones de columna, por ejemplo, le decimos, puede mover su pie o puede mover los dedos de su pie. Podemos hacerle cosquillas, ¿no? en el pie para ver si reacciona o no. Y si ese ratito retira del estímulo, pues está bien, tiene los 6 puntos. Si localiza los estímulos dolorosos, esto normalmente, como les digo, es para traumas cerrados. Y, señor, ¿dónde le duele más? Puede decir, me duele en el estómago, entonces puede que haya un trauma abdominal y en vano le vamos a abrir el tórax. Ahora, si responde a un estímulo doloroso o no responde, ¿sí? Aquí igual se les pellizca en las extremidades. Puede haber una respuesta con flexión anormal de los miembros, es decir, que el paciente se va a venir hacia adelante, se va a encorvar, ¿sí? Si es que nosotros vemos eso, hay lesión cerebral. O puede también haber, en el caso contrario, una extensión anormal de los miembros, y también que está muy estirado, muy rígido, también es una lesión cerebral, ¿sí? Y si hay ausencia de la respuesta motora, pues le damos un punto, ¿sí? Ahora, nosotros para entender esto del Glasgow, tenemos que saber que esta clasificación va a variar. 3 es lo más bajo, ¿sí? Porque 1 de respuesta ocular, 1 de respuesta del habla y 1 de respuesta motora. 3, nuestro paciente está en coma, ¿sí? Porque no habla, no abre los ojos, no se mueve, ¿sí? Llega hasta 15 y de 13 a 15 hay una lesión encefálica leve. Simplemente, como les digo, puede estar atontado por hiperfusión porque ha perdido mucha sangre, ¿sí? Una vez que se le repone todo, va a mejorar su Glasgow. Ahora, de 9 a 12 va a tener una lesión moderada, ¿sí? Puede que aparte de haber perdido mucha sangre, esta persona tenga una comorbilidad, ¿sí? Puede tener una enfermedad de base, que eso más le haga descompensar todo un detalle, ¿verdad? E igual o menor a 8 sugieren una lesión grave, ¿sí? Ya estas personas a veces quedan por siempre con daño cerebral, no pueden caminar bien o empiezan a cojear, ni con fisioterapia. Es como enseñarles otra vez a que coman por sí solos, a que caminen, a que inclusive respiren, porque después de estar tanto tiempo en terapia intensiva, tienen que ir a terapia ventilatoria con el fisioterapeuta. Entonces son pasos que hay que ver, ¿sí? Y justamente todo esto se evalúa en ese momento. ¿Para qué? Para ver cuánto riesgo nuestro paciente tiene. Si es que tiene los 15 a los 13 puntos, hasta podemos tardar un poco más de los 60 minutos en llegar a nuestro centro, en atenderle y demás. Pero ojo que nuestro paciente no se va a quedar ahí. Como les digo, las hemorragias van a seguir ahí constantes. Por supuesto que hay que taparlas. Muchas veces el uso de los torniquetes es bien controvertido, ¿sí? Muchas veces ayuda y otras veces empeora el estado de nuestro paciente y no sabemos cuál le va a hacer bien al momento, ¿sí? Muchas veces la cirugía y medicina de emergencia son bien instintivas, ¿sí? Porque ningún paciente va a ser igual al anterior. Ahora,
con respecto a la exposición, tenemos que sacar la ropa al paciente, ¿sí? Esto es decisivo para encontrar todas las lesiones y algunas pueden ser no visibles con facilidad. Nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Porque el paciente tiene manchitas de sangre y esas manchas de sangre, si han tardado mucho, se van a ir secando y la ropa se pega a la herida, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer en eso? Hay que cortar. Hay que tener una buena tijera, inclusive si nosotros utilizamos esos que utilizan los niños en prekinder, en kinder, sin punta, un jean muy grueso, pues me la lastima la tijera y yo no le ayudo a mi paciente. Esto siempre hay que hacerlo respetando el pudor del paciente, ¿sí? Y necesariamente yo no le voy a sacar la ropa interior a mi paciente, a menos que justo la herida, por ejemplo, esté en la entrepierna, entonces tengo que tener un campo lo suficientemente visible para hacerle la tricotomía y para, bueno, tal vez llevarle inclusive al quirófano. Pero como les digo, innecesariamente no se les saca la ropa interior, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo que nosotros estamos con esta exposición, hay que tomar en cuenta a otro signo vital, que es la temperatura corporal, ¿sí? Nosotros vamos a tener a nuestro paciente en un lugar, normalmente los hospitales de que son de cerámica, ¿verdad? Nunca van a ver un hospital o una clínica que sea de madera o un lugar calientito, ¿no? Muchas veces tienen a hacer frío. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí por debajo del paciente se le puede poner una mantita térmica, que son mantillas que se enchufan y comienzan a producir calor por sí solas. Pueden ser varias mantas que también se le tape de otro lugar, se les pone bolsas de agua caliente, dependiendo una vez más del lugar donde el paciente tenga el trauma. ¿Por qué? Porque ellos de por sí, ya les había dicho, están perdiendo temperatura corporal porque están hipotensando y que nosotros les expongamos así nomás, les vamos a llevar a una hipotermia y se me pueden morir por eso, ni siquiera se va a morir por su accidente. Como ustedes pueden ver, son varios puntos que hay que contemplar, que uno solo no puede hacerlo, ¿verdad? Por eso es que el trabajo de emergencias es un trabajo en equipo. Las guardias son, extenuantes y por lo menos tienen que haber 3 personas que estén ayudando, que ya le estén poniendo vías y demás. Ahora, con respecto a las vías, normalmente se les pone un catéter venoso central, ¿verdad? El acceso por la vena subclaviana. Pero si es que no se pudiera, porque justo nuestro paciente tiene un trauma en el cuello, una fractura vertebral, no, definitivamente no vamos a poder, o está tan hipotenso que ni se le puede dilatar las venas. Vamos a acceder directamente a una vía intraósea, ¿de acuerdo? Normalmente es en la cara anterior lateral de la tibia y funciona igual de bien que un catéter venoso central, inclusive mejor porque es más directo, ¿verdad? No solo se le practica la reanimación con líquidos, sino que también se le puede poner medicamentos por ahí. Sí, es una vía muy buena cuando el paciente, les digo una vez más, no se le puede hacer un catéter venoso central. ¿Por qué? Porque hemos dicho están con neumotórax, ¿verdad? Y si le pinchamos, si le volvemos a pinchar e insistimos, le podemos hacer un hemoneumotórax, o sea, el paciente nos va a querer matar cuando despierte, ¿verdad? Entonces, es así. También se puede reducir el aire mediante una toracostomía una vez que ya estemos en sala de emergencias o de urgencias, ¿sí? Si estamos en la ambulancia y nuestro paciente está con neumotórax y ya en lo que lleguemos va a empeorar su situación, se puede utilizar una aguja de calibre 14, ¿sí? Lo suficientemente gruesa para entrar por un espacio intercostal y que salga el aire, ¿sí? Inclusive se escucha. ¿Por qué? Porque el aire de los pulmones se ha salido a la cavidad torácica, ¿verdad? Y eso va a producir que se aumente una fuerza de presión, no solo sobre los pulmones, sobre el diafragma, el corazón. Es tan noble nuestra cavidad torácica que hay que tener bastante cuidado y hay que actuar rápido, una vez más, ¿no? Eso es todo. Lo he resumido lo mejor posible. Por supuesto que hay muchos más puntos que se pueden contemplar en emergencias, pero el ABCDE es lo más importante para todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricia. Excelente ponencia, muy bien explicado, conciso. Te agradecemos por la ponencia y esperamos contar contigo para futuras ponencias. A ver, chicos, si tuvieran alguna pregunta que quisieran hacerle a la ponente, lo pueden dejar por el chat, por favor. Bien, nuestros participantes nos dicen que estuvo muy entendible, preciso, conciso. Te agradecemos nuevamente por la ponencia, sí, fue muy bien explicado. Esperamos contar con tu apoyo en otras ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes por la Marcela. invitación. Cualquier duda pueden escribirme a mi página, está como soy Fenilalanina. Y también con gusto yo les paso las diapositivas de esta ponencia. Muchas gracias. A ver, chicos, etiqueten a la ponente en Instagram como soy Fenilalanina y la ponente les va a enviar las diapositivas. Muchas gracias nuevamente. Gracias también, chicos, por haber participado en la ponencia. Los esperamos también en las demás ponencias. Estamos muy agradecidos, chicos.